Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la historia de Joaika, una madre soltera, que se enfrenta a los desafíos de la vida con valentía. Hoy la seguimos en su regreso a su querido hogar, ese lugar lleno de recuerdos donde todo comienza de nuevo. ¿Será capaz Joaika de superar las dificultades y reconstruir una nueva vida para ella y su hijo? Lo que hace aún más especial este viaje es que no está sola. Cuenta con el apoyo incondicional de sus amigos más cercanos, quienes compartirán con ella no solo las penas, sino también las alegrías que el futuro les deparará. ¿Qué nuevos retos le aguardan en este camino lleno de emociones? No te pierdas los giros inesperados y las sorpresas que están por venir. Ja y Joai caminaban por el sendero que las llevaba de regreso a su antiguo hogar, después de tanto tiempo de separación. La casa, sin embargo, ya no parecía ser la misma. El abandono la había transformado, las hierbas crecidas la habían cubierto por completo. Mientras avanzaban por el camino, ambas estaban sumidas en sus pensamientos. Los días pasados no habían sido fáciles, pero a pesar de todo, la fuerza con la que enfrentaron cada desafío las mantenía firmes. Al mismo tiempo, Do manejaba su camión por la misma carretera. Al ver a Joaika y Ja, no dudó en detenerse y preguntarles cómo se encontraban. Joaika le contó que regresaba a la casa para ponerla en orden, mientras Ja, como siempre, añadía algunas historias divertidas para aliviar el ambiente. Do, al comprender la situación, no lo pensó dos veces y les ofreció su ayuda proponiendo llevarlas hasta la casa. Joaika agradeció el gesto de Do y juntos subieron al camión. El vehículo atravesó las estrechas carreteras balanceándose en cada curva hasta que finalmente llegaron a su destino. La casa, olvidada por el tiempo, ya no era la misma, la maleza había tomado el control del lugar y la estructura había perdido su forma original. Ver esto causó una profunda tristeza en el corazón de Joaika. Con Do y Ja a su lado, entraron en la casa respirando el aire quieto que parecía envolverlo todo. Los tres se sentaron en la sala que una vez fue tan familiar, disfrutando de unos refrescos, mientras compartían pensamientos sobre la vida, lo que habían vivido y lo que estaba por venir. Do no pudo evitar preguntar por la salud de Tony, el hijo de Joaika. Ella sonrió al responder que Tony ya se encontraba mucho mejor gracias a los cuidados de la señora Bay, que lo había tratado con hierbas naturales. Al escuchar esto, Do suspiró aliviado y agradeció a Ja y a la señora Bay por su dedicación y esmero. Joaika, mirando hacia el futuro, le contó a Do que su plan era llevar a Tony de vuelta a la casa, y para ello había decidido comenzar a limpiar y arreglar la finca. Sabía que no sería tarea fácil, pero no podía dejar que la casa siguiera deteriorándose. Do, con una actitud siempre dispuesta a ayudar, le ofreció algunos ladrillos sobrantes que tenía para que pudiera reconstruir el jardín y dejar el hogar más bonito y ordenado. El gesto de Do conmovió profundamente a Joaika. Siempre había sentido la sinceridad de su apoyo y en ese momento no era diferente. Él siempre estaba allí en los momentos de necesidad, sin pensarlo, dispuesto a echar una mano. Joaika le agradeció sinceramente y aceptó su ayuda con el corazón lleno de gratitud por tener a alguien como él a su lado. Mientras Do se alejaba para recoger los ladrillos, Joaika y Ja continuaron con su labor de limpiar el jardín. El aire estaba tranquilo, solo interrumpido por el sonido del azadón de Ja, que golpeaba la tierra firme creando surcos largos y ordenados. Con paciencia, Ha removía cada trozo de tierra para preparar el terreno para una nueva cosecha. Joaika, aunque no era una experta en jardinería, no dudó en unirse a ella. Juntas se dedicaron a cuidar cada planta, recortando las ramas y hojas desordenadas y eliminando las malezas que se habían extendido por todo el jardín. Cada paso, cada acción reflejaba su esfuerzo y concentración. Bajo la luz suave de la mañana, el jardín parecía despertar, volviendo poco a poco a su forma ordenada.
Los surcos recién hechos se veían impecables, listos para recibir las semillas que pronto germinarían. Ha y Joaika compartían historias divertidas y la risa de ambas resonaba en el aire tranquilo, haciendo que el trabajo duro pareciera mucho más liviano. A pesar del cansancio que a veces las invadía, la conexión entre ellas y el espíritu de equipo les ayudaban a superar cualquier dificultad. El tiempo parecía volar y el ambiente en el jardín se volvía cada vez más cálido y acogedor. El trabajo que parecía interminable se hacía más llevadero gracias a su esfuerzo conjunto. Y finalmente el jardín estaba listo para recibir las cosechas futuras, el fruto de un trabajo incansable. Mientras se mantenían concentradas en sus tareas, Joaika notó que el camión de Do había llegado y se había detenido frente a la puerta. Miró y vio que él ya había vuelto. Ambas se levantaron rápidamente, salieron para ayudarle a ajustar su vehículo. El camión avanzó lentamente y se detuvo justo frente a ellas. Sin perder tiempo, los tres se pusieron manos a la obra. Cada ladrillo fue descargado con firmeza del camión y colocado en el suelo. No tardaron mucho en vaciar completamente el vehículo. Joaika comenzó a sentirse más aliviada a medida que las cosas se ponían en orden. Sin embargo, de repente Do habló disculpándose. Le explicó que tenía que salir con urgencia debido a un envío y que no podría seguir ayudándola. Joaika lo miró con una expresión serena sin mostrar ni un atisbo de reproche. Le sonrió suavemente y le dijo: «No te preocupes, ve a hacer lo que tengas que hacer. A está aquí para ayudarme». Do percibió la comprensión y la calma en sus palabras. Asintió agradecido y con una sonrisa se fue rápidamente para cumplir con su compromiso. Después de que Do se marchara, Joaika y Ha continuaron con su trabajo en el jardín. Joaika, con una precisión meticulosa, tendió una cuerda recta, asegurándose de que todo estuviera perfectamente alineado. Ha, de pie a su lado, observaba atentamente cada movimiento. Cuando la cuerda estuvo tensa, él comenzó a colocar los primeros ladrillos en el nuevo surco para las verduras. Trabajaba con mucha dedicación, colocando cada ladrillo cuidadosamente, sin prisa, paso a paso. Cada ladrillo que se colocaba era como un pequeño paso más en la reconstrucción de su hogar. Mientras tanto, Joaika seguía trabajando en los surcos restantes, cavando la tierra con esmero para que fuera más suelta y fácil de manejar. Juntos, sin hablar mucho, pero con una sincronización perfecta, compartían el trabajo como dos viejos amigos que saben exactamente lo que cada uno necesita hacer en el momento adecuado. Cada vez que Joaika cavaba, Cha avanzaba a colocar los ladrillos, creando una rutina de trabajo eficiente. No hacía falta decir mucho. Los gestos y las miradas entre ellos hablaban por sí mismos, mostrando la conexión y armonía que compartían. La satisfacción de ver el progreso era evidente en sus rostros. Joaika sentía el apoyo de Ha, y él sabía que cada tarea que realizaban juntos contribuía a devolver la vida a esa casa antigua tal y como ella deseaba. Cuando Joaika terminó de cavar, ambos comenzaron a tensar la cuerda para definir los nuevos surcos para las verduras. Joaika colocó cada ladrillo sobre las paredes, creando una cerca sólida y atractiva. Los ladrillos se alineaban perfectamente uno tras otro, formando una línea recta que marcaba un paso más en su objetivo. Miraron el trabajo que habían hecho, y una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus rostros. Aunque la tarea había sido ardua, el hecho de ver el jardín cobrar vida bajo sus manos les dio una alegría inmensa. Sabían que cada ladrillo colocado no solo era una parte del jardín, sino un símbolo del esfuerzo, la unidad y los días difíciles que habían superado. Poco a poco, el trabajo se acercaba a su fin. Los ladrillos estaban en su lugar, formando un área bien definida para los surcos de las verduras, y la tierra ya estaba lista para recibir las nuevas semillas. Joaika y Ha se miraron con una expresión de satisfacción y orgullo.
Aunque el trabajo había sido agotador, el orgullo de ver el jardín florecer nuevamente les dio una sensación de logro. Sabían que bajo su dedicación pronto las plantas crecerían verdes y vigorosas, trayendo vida nuevamente a ese hogar. Cuando colocaron los últimos ladrillos, se detuvieron a admirar su trabajo. Los surcos estaban perfectamente organizados con los ladrillos alineados con precisión, formando un jardín limpio y ordenado. Aunque la tarea ya estaba casi terminada, aún quedaba mucho por hacer, pero al menos una parte importante del trabajo ya se había completado. Huayca se sintió con el corazón lleno de calidez al ver los avances que ella y A habían logrado. No solo estaban reconstruyendo una casa, sino también sus sueños, sus esperanzas y un futuro mejor. El trabajo en equipo con alguien como Ha le daba a Hoaika una sensación de seguridad. Sabía que sin importar cuán difícil fuera el camino, nunca estaría sola. Ha siempre estaba dispuesto a acompañarla, ayudándola en cada paso. En esos momentos, Hoaika sintió profundamente la amistad sincera y la conexión que compartían, lo que le daba fuerzas para seguir adelante. A pesar del cansancio, ambos sabían que su esfuerzo daría grandes frutos. Cada ladrillo colocado era un paso hacia la recuperación del hogar, cada surco preparado era un símbolo de esperanza y de lo que vendría. Juntos habían creado un espacio lleno de vida, no solo para vivir, sino también para cultivar nuevos sueños. Chào các bạn, rất vui khi được tiếp tục chia sẻ các bạn câu chuyện về Hoài Ca. Nếu bạn cảm thấy đồng hành với hành trình của cô gái này, đừng quên để lại một lượt thích và nhấn đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này nhé. Một buổi sáng sớm lại bắt đầu như mọi khi, Hoài Ca nhanh chóng cầm chiếc chổi lên và bắt đầu vào công việc quét dọn nhà cửa. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sớm, cô di chuyển tiếng bước nhẹ nhàng, vội vã như những đầy kiên trì. Trong khi đó, bà Tài ngồi lại một góc nhà, tay chặt những quả chuối, những ngoan bảo để chuẩn bị cho đầy nhà ăn. Những con dao sắc bén của bà như muốn cắt đứt đi sự lặng lẽ, tĩnh mịch của không gian. Cả hai người đã mất một công việc, nhưng đều không quên những nếp sống giản dị, trân trọng từng khoảnh khắc bình yên. Đang say sưa với công việc, bất chợt cửa nhà mở ra và tôi bước vào. Hôm nay anh xin nghỉ làm, đã rất sớm. Anh thức dậy chuẩn bị đồ đạc và tìm thăm Hoài Ca, cầm trong tay một ít đồ chơi nhỏ cho con Nhi. Anh ghé qua cửa tiện lợi lần nữa, rồi nhanh chóng bước vào ngôi nhà quen thuộc. Bà Bảy nhìn thấy anh và khẽ mở cửa một nụ cười hiền hậu. Chào cháu. Đô ngồi ngồi đi, anh đáp lại với giọng thân mật, bước vào nhà và ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc. Không lâu sau, Hoài Ca bước ra từ bếp, cô mỉm cười nhìn Đô, ánh mắt hiền dị. Chào anh, sao anh lại đến đây sớm vậy? Đô nhìn cô rồi chút ngập ngừng, nhưng anh lại lấy lại bình tĩnh. Tôi muốn thăm cô một chút, mang chút đồ chơi cho con Nhi. Lần trước anh thấy cậu ta chơi rất vui. Hoài Ca nhìn anh rồi cười nhẹ, đưa ra tay nhận lấy đồ chơi từ anh. Cảm ơn anh, tôi nghĩ sẽ thích lắm. Cô đáp lại với ánh mắt toát lên sự vui vẻ.